La leyenda del chupacabras, una de las más fascinantes y enigmáticas de la cultura moderna, tuvo su origen en Puerto Rico a mediados de los años 90. Todo comenzó en 1995 en el municipio rural de Canóvanas, donde los agricultores empezaron a reportar un fenómeno alarmante. Animales, principalmente cabras, aparecían muertos con extrañas heridas punzantes en el cuello o el pecho y, según los rumores, completamente desangrados. Estos incidentes, que se extendieron rápidamente por la isla, generaron un pánico colectivo que dio nacimiento al mito. El término chupacabras fue acuñado por el comediante puertorriqueño Silverio Pérez, quien lo usó de manera humorística para describir al supuesto responsable de chupar la sangre de las cabras. Este nombre, pegajoso y evocador, se popularizó rápidamente gracias a la cobertura mediática y al boca a boca en una época en la que Puerto Rico enfrentaba tensiones sociales y económicas, lo que pudo haber contribuido a la amplificación del fenómeno. La combinación de misterio, miedo y un nombre memorable convirtió al chupacabras en un ícono cultural instantáneo, no solo en Puerto Rico, sino en toda América Latina. Los primeros reportes no solo hablaban de animales muertos, sino también de una criatura desconocida que acechaba en la noche, alimentando la imaginación de una población ávida de historias sobrenaturales. Este contexto histórico y social, sumado a la falta de explicaciones científicas inmediatas, permitió que la leyenda se arraigara profundamente en el imaginario colectivo. El primer avistamiento documentado del chupacabras ocurrió en marzo de 1995 en Orocovis, un pueblo montañoso en el centro de Puerto Rico. Allí, un agricultor encontró 8 de sus ovejas muertas, cada una con 3 heridas punzantes en el pecho, dispuestas en un patrón triangular, y según él, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Este incidente marcó el inicio oficial de la histeria. Meses después, en agosto de 1995, Madeline Tolentino, una residente de Canóvanas, proporcionó la descripción más famosa de la criatura, tras un encuentro que afirmó haber tenido frente a su casa. Según Tolentino, el chupacabras era una criatura bípeda de aproximadamente 1,2 a 1,5 metros de altura, con piel grisácea o verdosa, ojos grandes y rojos, y una hilera de púas o espinas que recorrían su espalda desde el cuello hasta la base de la cola. También mencionó garras afiladas y un movimiento errático, casi reptiliano. Su testimonio, ampliamente difundido por los medios, se convirtió en la imagen arquetípica del chupacabras. Otros testigos en Canóvanas y pueblos cercanos, como Gurabo y Carolina, reportaron avistamientos similares, describiendo un ser que emitía siseos agudos y dejaba un olor fétido, comparado con el azufre. Estos relatos iniciales, aunque inconsistentes en algunos detalles, alimentaron la percepción de que una criatura desconocida estaba acechando la isla, atacando ganado y desapareciendo sin dejar rastro. La descripción del chupacabras en Puerto Rico es notable por su detalle y su carácter único, que lo distingue de otros monstruos del folclore global. Según los testimonios recopilados en la isla, la criatura es un ser bípeda de aspecto reptiliano o alienígena, con una altura promedio de 12 a 15 metros. Su piel, descrita como escamosa o lisa, varía entre tonos grises, verdes o incluso rojizos, dependiendo del testigo. Los rasgos más distintivos incluyen grandes ojos rojos o anaranjados, que algunos dicen que brillan en la oscuridad, y una hilera de púas o espinas dorsales que recorren su espalda, dándole un aspecto intimidante. Las extremidades son delgadas, pero musculosas, con garras largas y afiladas en manos y pies, y algunos testigos han mencionado una cola corta. Además, se le atribuye un movimiento rápido y errático, con la capacidad de saltar grandes distancias o incluso levitar, según versiones más fantásticas. Un detalle recurrente es el olor fétido, comparado con el azufre o el amoníaco, que supuestamente deja tras de sí. Las huellas asociadas al chupacabras, encontradas en algunos sitios de ataques, muestran 3 dedos con garras lo que refuerza su imagen no humana. Sin embargo, con el paso del tiempo, las descripciones han variado, y en otras regiones, como el suroeste de Estados Unidos, el chupacabras se describe como un cánido sin pelo, lo que ha generado debates sobre si se trata de la misma criatura o de un fenómeno cultural adaptado a contextos locales. El chupacabras no solo es un mito, sino un fenómeno cultural que ha dejado una huella indeleble en Puerto Rico desde su aparición en 1995. La criatura se convirtió en un símbolo de la isla,
apareciendo en camisetas, pegatinas, esculturas y otros souvenirs vendidos en mercados locales y turísticos. Programas de televisión como el show de Eddie Miró y Sábado Gigante dedicaron segmentos al tema, mientras que emisoras de radio locales debatían si se trataba de un ser real o una invención. En la cultura popular, el chupacabras inspiró películas como Chupa 2023 de Jonás Cuarón, disponible en Netflix, que aunque toma libertades creativas, refleja la fascinación global por la criatura. También ha aparecido en series animadas, cómics y videojuegos, consolidándose como un ícono del folclore moderno. En Puerto Rico, la leyenda se entrelazó con la identidad local, especialmente en Canóvanas, que se autoproclamó el pueblo del chupacabras. El auge de Internet en los años 90 jugó un papel crucial, ya que los foros en línea y los sitios web primitivos difundieron la historia a nivel global, ganándose el apodo del primer monstruo de Internet. Este impacto cultural también tuvo un lado económico. El turismo en áreas rurales aumentó temporalmente, con visitantes buscando cazar al chupacabras o visitar los sitios de los supuestos ataques. Sin embargo, la obsesión con la criatura también generó tensiones, ya que algunos residentes temían salir de noche, mientras que otros aprovechaban la fama para promover sus negocios. El origen del chupacabras ha sido objeto de numerosas teorías que van desde lo científico hasta lo conspirativo. Una de las más populares en Puerto Rico es que la criatura es de origen extraterrestre, posiblemente un ser abandonado tras experimentos alienígenas en la isla, que tiene una larga historia de avistamientos de ovnis, especialmente en áreas como el Yunque. Otra teoría sugiere que el chupacabras es el resultado de experimentos genéticos realizados en instalaciones militares estadounidenses, como la antigua base de Rami en Aguadilla, que supuestamente albergaba proyectos secretos. Esta idea se ve reforzada por la proximidad de Puerto Rico a instalaciones militares y la desconfianza histórica hacia las actividades del gobierno de AIUE en la isla. Por otro lado, psicólogos y sociólogos como Robert E. han propuesto que el chupacabras es un producto del pánico moral, un fenómeno psicosocial amplificado por los medios de comunicación y las tensiones económicas de los años 90 en Puerto Rico, que incluyeron recesiones y desempleo. Una teoría más reciente, defendida por el investigador Benjamin Radford en su libro Tracking the Chupacabra 2011, sostiene que la descripción inicial de Madeline Tolentino fue influenciada por la película de ciencia ficción Species, 1995, estrenada poco antes de los primeros avistamientos. En la película, la criatura Seal, un híbrido alienígena y humano, comparte rasgos como piel grisácea, ojos grandes y un comportamiento depredador, lo que podría haber moldeado la percepción de los testigos. Estas teorías reflejan la complejidad del fenómeno, que combina folclore, ciencia ficción y dinámicas sociales. Aunque la imagen del chupacabras como un ser sobrenatural o extraterrestre es atractiva, los científicos han ofrecido explicaciones más terrenales. Una de las teorías más aceptadas, propuesta por el entomólogo Barry O'Connor de la Universidad de Michigan, es que los avistamientos en el suroeste de Estados Unidos corresponden a coyotes, perros o zorros con sarna sarcóptica, una enfermedad causada por el ácaro Sarcoptes cobia. La sarna provoca pérdida de pelo, piel engrosada y un olor fétido, lo que puede hacer que un animal parezca una criatura extraña. Sin embargo, esta explicación no encaja del todo con las descripciones bípedas y reptilianas de Puerto Rico, lo que ha llevado a críticas sobre su aplicabilidad a los casos originales. Otro argumento científico es que las supuestas víctimas del chupacabras no estaban realmente desangradas. Necropsias realizadas en animales atacados mostraron que la sangre se coagulaba o se acumulaba en órganos internos, creando la ilusión de que había sido extraída. Además, las heridas punzantes podrían ser el resultado de ataques de depredadores comunes, como perros salvajes o aves rapaces, cuyos comportamientos fueron malinterpretados en el contexto del pánico. Los biólogos también han señalado que la falta de evidencia física, como cuerpos o ADN de la criatura, apoya la idea de que el chupacabras es un mito. A pesar de estas explicaciones, la falta de consenso sobre los casos puertorriqueños iniciales mantiene viva la controversia. El chupacabras no es el primer mito de una criatura chupasang en Puerto Rico, y su aparición puede verse como una evolución de historias previas. En 1975, el vampiro de Moca aterrorizó a los residentes del pueblo de Moca,
donde se reportaron animales muertos con heridas similares y supuestamente desangrados. Aunque el vampiro de Moca nunca fue descrito con claridad, se le atribuyó un comportamiento nocturno y depredador, similar al chupacabras. Otro precursor es el garadiábolo, un supuesto demonio avistado en Barceloneta en los años 90, descrito como una criatura alada que atacaba ganado. En un contexto más amplio, el chupacabras comparte rasgos con los supia de la mitología taína, espíritus nocturnos que podían cambiar de forma y se alimentaban de la energía de los vivos. Estas conexiones sugieren que el chupacabras es una reelaboración moderna de temores ancestrales, adaptada al contexto de los años 90, con influencias de la ciencia ficción y la cultura pop. A nivel global, el chupacabras tiene paralelismos con criaturas como el Mothman de Virginia Occidental o el Yeti del Himalaya, todos ellos mitos modernos que combinan avistamientos inexplicables con un trasfondo cultural y mediático. La radica en que el chupacabras se convirtió en un fenómeno global mucho más rápido. Gracias a los medios de comunicación y la naciente Internet, lo que comenzó como un fenómeno local en Puerto Rico se extendió rápidamente a otras partes del mundo. En 1996, los reportes de ataques similares al chupacabras surgieron en México, particularmente en los estados de Sinaloa y Chihuahua, donde se describía una criatura reptiliana que atacaba gallinas y cabras. En Chile, durante los años 2000, los avistamientos se asociaron con una criatura alada, mientras que en Brasil se reportaron incidentes en áreas rurales con descripciones que oscilaban entre lo reptiliano y lo mamífero. En el suroeste de Estados Unidos, especialmente en Texas y Nuevo México, el chupacabras adoptó una nueva forma en un cánido sin pelo, posiblemente un coyote o perro con sarna, que contrastaba con la imagen bípeda puertorriqueña. Casos más exóticos se reportaron en Rusia, Filipinas e incluso India, donde las descripciones variaban según las tradiciones locales. Esta propagación refleja cómo el mito del chupacabras se adaptó a diferentes contextos culturales, convirtiéndose en un monstruo universal. La globalización del mito fue impulsada por los medios de comunicación, que difundieron imágenes y videos, y por Internet, que permitió a personas de distintos países compartir y reinterpretar la leyenda. Sin embargo, esta diversificación también diluyó la imagen original, creando una división entre el chupacabras reptiliano de América Latina y el chupacabras canino de Norteamérica. El furor por el chupacabras en Puerto Rico llevó a esfuerzos organizados para capturar a la criatura. En 1995, el entonces alcalde de Canóvanas, José Quemo Soto, se convirtió en una figura central al liderar cacerías nocturnas en las zonas rurales del municipio. Armado con una escopeta y acompañado por voluntarios, Soto buscaba atrapar al chupacabras, aunque nunca logró encontrar evidencia concreta. Estas cacerías, que atrajeron la atención de los medios, se convirtieron en un espectáculo que mezclaba valentía, folclore y un toque de teatralidad, ya que Soto llegó a disfrazarse de camuflaje para las expediciones. Otros esfuerzos incluyeron investigaciones privadas, como las del ufólogo puertorriqueño Jorge Martín, quien recopiló testimonios y fotografías de supuestas huellas. Sin embargo, los análisis forenses de las víctimas, realizados por veterinarios y patólogos, no encontraron evidencia de extracción de sangre, y las heridas fueron atribuidas a depredadores conocidos. El investigador Benjamin Radford, en su libro Tracking the Chupacabra, desmintió muchos de los mitos asociados, argumentando que la percepción de los ataques fue exagerada por el sensacionalismo mediático. A pesar de la falta de pruebas, las cacerías y las investigaciones mantuvieron viva la leyenda, convirtiendo al chupacabras en un símbolo de resistencia cultural frente a lo desconocido. El chupacabras sigue siendo un ícono cultural en Puerto Rico, y más allá, representando tanto el miedo a lo desconocido como la capacidad humana para crear y perpetuar mitos. En la isla, el fenómeno generó un impacto económico significativo, desde el turismo en Canóvanas hasta la venta de productos relacionados con la criatura. Culturalmente, el chupacabras se ha convertido en una fuente de orgullo local, un ejemplo de cómo Puerto Rico puede captar la atención mundial con sus history. Sin embargo, la controversia persiste para algunos. El chupacabras es un fenómeno real que aún no ha sido explicado, mientras que para otros es una combinación de malentendidos, exageraciones y creatividad colectiva. Los escépticos, respaldados por la ciencia, argumentan que no hay evidencia física de la criatura, y los avistamientos pueden explicarse por depredadores naturales
o fenómenos psicosociales. Por otro lado, los creyentes señalan la consistencia de los testimonios iniciales y la falta de una explicación definitiva para los casos puertorriqueños. En última instancia, el chupacabras trasciende la pregunta de su existencia, funcionando como un espejo de las ansiedades, creencias y creatividad de una sociedad. Su legado perdura en el arte, la literatura y la cultura popular, asegurando que el monstruo que aterroriza la noche siga siendo una parte vibrante del folclore moderno.